Hola, ¿cómo se encuentran mis estimados estudiantes del octavo básico? Nuevamente con ustedes. Bueno, como siempre, sean bienvenidos a otro video, a otra clase asincrónica, con la intención de que puedan entender y comprender lo que se les está enseñando. Y por supuesto, para eso también está la clase Sky, donde usted tiene la oportunidad, una vez que usted vea el video, de poder interactuar y preguntar y aclarar sus dudas y así obtener el aprendizaje correspondiente al tema objeto de estudio. ¿Qué piensan ustedes de las matemáticas? ¿Cómo se aprenderá matemática? Algunos pensaban que la matemática se aprendía de tanto y tanto hacer ejercicio. Bueno, esa filosofía no es tan mala, pero llega un momento en que cuando usted ya hace cuatro ejercicios y usted ve uno parecido, ya no lo quiere hacer porque ya simplemente aprendió que eso es algo mecánico, ¿sí? Pero otros también piensan que también, lógicamente, hay que razonar, hay que pensar, hay que aprender estrategias. No solamente la parte de la repetición es buena, sino que también hay que razonar cómo resolver los problemas. Hay que imaginarse y contextualizar el problema. Pero vamos a ver qué significa esto de estas frases motivacionales. Bueno, como les decía, la única forma de aprender matemáticas es hacer matemáticas. Es hacer ejercicios, practicar, es hacer problemas. No solamente aprender matemática es hacer matemática no significa que usted va a hacer 100 ejercicios y con eso usted aprendió. Porque es posible que lo aprenda con dos ejercicios solamente. O sea, no está en la repetición, está en la calidad de lo que usted aprende. En lo que usted aprende que sea significativo para usted. Y aquí tenemos otro pensamiento. La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas. Oye, usted tiene esto. Usted quiere complicar todo, pero si es tan sencillo hacerlo, no lo compliques. Si no hace las cosas complicadas, simples, o sea, las cosas complicadas, vamos a hacerlas simples. De eso se trata la matemática. No de complicar más las cosas. No tiene sentido. Si yo le explico de una manera, vamos a tratar de seguir ese orden. Ahora, usted también no le gusta esa manera, ¿cómo lo hacemos? Porque el aprendizaje es compartido. Usted tiene que también darme algunas opiniones para yo saber cómo yo lo puedo enseñar o cómo puedo buscar otra estrategia. No me diga no entiendo porque es que ni siquiera he visto el video. No es válido. No, es que yo no entiendo. Ah, pero usted vio el video. Ah, no, yo no. ¿Cómo vas a entender? ¿Usted tiene transportador? No. ¿Y cómo lo piensas hacer? Entonces, es una excusa para veces no hacer las cosas, para que otro sea el culpable y no usted. No, usted es el culpable porque usted no tiene su instrumento o porque usted no vio el video. Ah, usted vio el video, no lo comprendió del todo. Ah, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Ahí sí yo me comprometo totalmente. Vamos a continuar. Como decía, realizar transformaciones isométricas en el plano cartesiano. Y ahora desarrollan actividad página 99 del cuadernillo de ejercicio. Ahora es la página 99. Y con eso culminamos la semana. Página 99. No sin antes, hay que recordar otra vez que estamos trabajando. Y dice, una reflexión es una transformación isométrica en la que a cada punto de la figura se le asocia otro punto llamado imagen. El punto y su imagen deben estar a igual distancia. Este concepto es fundamental.
el punto y su imagen deben estar a igual distancia de una recta de eje de reflexión o de simetría. Si eso no es así, no hay reflexión. Tienen que estar a igual distancia, observen, igual distancia, igual distancia. Si no hay igual distancia, no hay reflexión. ¿De acuerdo? Veamos esta, porque esto ya lo vimos un poco antes. Pero ¿qué es lo que se hace? Se busca que todos los puntos, por ejemplo el punto A, el punto A está una unidad sobre el eje X, entonces debe estar una unidad debajo del eje X. El punto B, 6, 2, entonces será 6 menos 2. Se le cambia el signo. El punto C, 1, 5, entonces será 1 menos 5. Ahí está. La misma distancia. Lo que nosotros hacemos es cambiar el signo al punto. ¿De acuerdo? Eso es todo. Ahí, como les decía, tienen también el ejercicio construido en GeoGebra. Vean, una distancia de un cuadro entre cada punto. ¿Hay dos cuadros? Hay dos cuadros con respecto al eje de simetría. ¿Cuántos hay hasta C? ¿Hay la misma cantidad? Sí. Vean, 1, 5, perdón, 2, 5, 2 menos 5. Entonces deben estar a la misma distancia cada punto. El punto de la figura y el de la imagen. Simetría axial y simetría central también lo hemos realizado. Vamos a ver cómo haríamos este. Tendríamos que ir hacia arriba y colocar todos los puntos. Este ya lo hicimos. Ahí lo tienen, ¿ves? Separado siempre la misma distancia con respecto al eje Y. Vean ese cómo queda. Podríamos probar, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos hacer? Claro, obviamente usted lo que tiene que hacer es ubicar los puntos contrarios, solo eso. Saber ubicar puntos en el plano cartesiano. Vamos a ver, yo lo voy a hacer en GeoGebra. Ubicar los puntos. Ahí lo tienen, ¿ve? El punto A, 3 menos 5. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Colocar el punto entonces 3, 5. Ese es el punto B, correspondiente a 3 con menos 5, 3 con 5. El punto B, 5 con 4, con menos 4. Entonces será 5 con 4. El punto C, 5 con menos 2. Entonces 5 con 2. El punto D, 1 con menos 2. Entonces 1 con 2. El punto E, 1 con menos 3. Entonces sería 1 con 3. Yo no voy a construir la figura. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Vamos a verlo. Simetría axial. Si está en lo correcto, debe darme la figura. Clic y otro clic. Estamos en lo correcto. Así se hace entonces la simetría axial. Lo que yo tenía que haber hecho era unir los puntos. Pero de eso se trata. De que tienen que estar a igual distancia. Vamos a ver un video para complementar un poco la información. Te comento que una reflexión es una transformación que actúa como un espejo. Intercambia todos los pares de puntos que están en lados exactamente opuestos de la recta de reflexión. La recta de reflexión, en este caso, hace referencia al eje de simetría. Es importante aclarar que una reflexión se puede hacer con respecto al eje Y
o también con respecto al eje X. Para una mejor comprensión, vamos a la práctica. Nos piden que hallemos la reflexión de la figura que se forma al unir los siguientes puntos con respecto al eje Y. Lo primero que debemos hacer es ubicar las coordenadas o puntos dados en el plano cartesiano. Pero ahora, ¿cómo hacemos para ubicar un punto o una coordenada en el plano cartesiano? Si no sabes, no te preocupes que te lo voy a aclarar. Recordemos que en un punto o una coordenada, el primer elemento corresponde a X y nos indica movimiento horizontal. El segundo elemento corresponde a Y nos indica movimiento vertical. En este caso vamos a iniciar a ubicar el punto A en el plano cartesiano. Por esta razón nos ubicamos en X menos 6, es decir, en este lugar. Y debemos desplazarnos 5 unidades hacia arriba porque Y es positivo, es decir, 5 es positivo. Entonces decimos 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la ubicación del punto A. Ahora hacemos lo mismo con el punto B. Nos ubicamos en X menos 5, es decir, en este lugar, y debemos desplazarnos una unidad hacia arriba. Entonces decimos 1, es decir, que esa es la ubicación del punto B. Ahora ubicamos el punto C. Entonces nos ubicamos en X menos 2. Entonces en este lugar y debemos desplazarnos un lugar hacia arriba. Es decir, en este lugar. Y este punto va a corresponder a C. Y por último, vamos a ubicar el punto D. Entonces nos ubicamos en X menos 3. Es decir, en este lugar y debemos desplazarnos 5 unidades hacia arriba. Entonces decimos 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la ubicación del punto D. Ahora unimos los vértices. Ahora lo que debemos hacer es hallar la simetría de cada punto. Para ello, verificamos cuál es la distancia que hay de cada punto hasta el eje de simetría. Y esa misma cantidad se la sumamos del otro lado, pero partiendo del eje de simetría. En este caso vamos a iniciar a calcular la simetría del punto A. Entonces contabilizamos cuántas unidades hay del punto A hasta el eje de simetría. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que del punto A hasta el eje de simetría hay 6 unidades. Esas 6 unidades se las tengo que sumar al otro lado, pero partiendo del eje de simetría, es decir, desde este sector. Entonces sumamos 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la ubicación del punto A'. Ahora vamos a hallar la simetría del punto B. Entonces decimos 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que del punto B hasta el eje de simetría hay 5 unidades. Entonces, ahora contabilizamos 5 unidades hacia la derecha, pero partiendo desde el eje de simetría. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la ubicación de B'. Ahora vamos a hallar la simetría del punto C. Entonces decimos 1, 2. Es decir, que del punto C hasta el eje de simetría hay 2 unidades. Entonces contabilizamos 2 unidades partiendo del eje de simetría hacia la derecha. Entonces decimos 1 y 2. Es decir, que esa es la ubicación del punto C'.
Y por último, vamos a hallar la simetría del punto D. Entonces decimos 1, 2, 3. Entonces ahora sumo 3 unidades hacia la derecha partiendo del eje de simetría. 1, 2 y 3. Esta es la ubicación del punto D'. Ahora unimos, ojo aquí, unimos los vértices. Y esta sería la figura simétrica, la figura dada. Súper fácil, ¿cierto? Muy bien, excelente, ¿verdad? Más clara no puede estar la explicación. Esperemos que ustedes lo puedan hacer. Ahora dice, esta es su tarea. Usando regla y compás, aplica la reflexión según el eje de reflexión dado. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a medir cada distancia que haya de cada punto con respecto al eje. Si esto es 1 centímetro, 1 centímetro. 1 centímetro, 1 centímetro. Trazan una línea y de ahí comienzan a medir todos los puntos. ¿Cuánto hay hasta este punto? ¿Cuánto hay hasta este punto? Punto a punto. Marquen cada uno de los puntos con un color. Marquen cada punto. Y esos puntos que ustedes marquen los van a medir con su regla o su escuadra. Y van a construir una figura exactamente igual a la misma distancia. Aquí nos dice, un triángulo tiene por vértice los puntos -2, 4, 1, 5 y -1, 5. ¿Cuáles son las coordenadas del triángulo A', B', C'? Si corresponde a una simetría central, no es axial, central, cuyo centro es el origen, se prolongan cada uno de esos puntos. ¿Cuáles son las coordenadas del triángulo A', B', C'? Si corresponde a una simetría con el eje X. Entonces, cualquiera de las dos, creo que usted está en capacidad de hacerla. Véanlo. Así le quedaría la simetría central. Des en cuenta, tenemos el triángulo original ABC. ¿Qué se hace? Se trazan líneas desde A que pase por el centro hacia abajo. Luego medimos qué distancia hay del centro hasta A y la colocamos abajo. ¿Qué distancia hay del centro hasta B? Y lo colocamos abajo. ¿Y qué distancia hay del centro hasta C? Y lo colocamos debajo. De esa manera nosotros podemos hacer simetría central, prolongando los puntos a través de cada uno de sus vértices. Y aquí dice, ¿en cuál de los siguientes casos se representa mejor una reflexión según la recta dada? Ustedes tienen que ver cuál de estos ejercicios en verdad es una reflexión. Cuando usted doble esta cuadrícula, debería caer una encima de la otra. Si no cae una encima de la otra, no sirve. Aquí igual. Aquí dice, ¿en qué figura no se ha trazado una línea de simetría? Esto estará bien. Recuerden que vimos un ejemplo donde la diagonal no servía. Entonces, ¿será esto una línea de simetría? Piénsenlo. Esto es una línea de simetría. Esto es una línea de simetría porque usted lo dobla y queda igual. De igual manera acá. Y por supuesto, no podíamos irnos sin un reto mental. Desafía tu mente. Ahí lo tienen. ¿Cómo lo harían ustedes? Estos retos mentales te pueden multiplicar, sumar, restar, dividir. Por lo general, se multiplica y se suma. Sí, en muchos se hacen las tres operaciones básicas. La división, muy poco. Consigan la regla y esa regla se aplica a todos. Y en la clase Sky me dicen cuál es este resultado.